este webinar científico, que en esta ocasión se titula Aplicabilidad de la dieta de la milpa en la enfermedad renal crónica. Este será impartido por alguien que apreciamos muchísimo aquí en este foro y a nivel nacional, que es la doctora Gabriela Gutiérrez Salmián. Entonces, en unos minutitos comenzamos. Sean bienvenidos. Para quien se va integrando, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Como saben, este es nuestro siguiente webinar científico. En esta ocasión el título es Aplicabilidad de la dieta de la milpa en la enfermedad renal crónica. Este será impartido por la doctora Gabriela Gutiérrez Salmeán. Sean todos bienvenidos. En unos minutitos comenzamos. Les comparto que al final del webinar les daremos todas las pautas para que puedan solicitar su constancia y para poder obtener su constancia, pues es necesario que se presenten y que estén presentes, mejor dicho, un mínimo del 50% de la charla para validar esta constancia. Insisto, al final de la charla les daremos toda la información para que puedan descargar la constancia. Y pues nada más, ¿no? En un momentito comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos a los últimos participantes que se acaban de integrar. Considero que ya es un buen momento para comenzar. Les presento a la doctora Gabriela Gutiérrez Salmián.
Ella es licenciada en nutrición, colega y ciencias de los alimentos, es maestra en ciencias de la salud con una especialidad en investigación clínica y además es doctora en investigación en medicina. Ella está certificada para el uso de nutracéuticos y alimentos funcionales en la práctica clínica. Es diplomada en nutrición renal, apoyo nutricional con especialidad en pacientes críticos, así como en la docencia y metodologías activas. La doctora Gaby Gutiérrez Almián también es docente de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del TEC de Monterrey y la Universidad Anáhuac de México, donde también coordinó el doctorado de Ciencias de la Nutrición. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 1 y es autora de múltiples artículos científicos y capítulos de libro. También es fundadora y jefa del servicio de nutrición en el Centro de Especialidades del Riñón, también conocido como SER, donde da atención a pacientes que viven con enfermedad renal crónica con y sin tratamiento sustitutivo, así como la gestión de protocolos de trasplante. Entonces, como se darán cuenta, tenemos a una eminencia aquí participando y compartiendo conocimiento y de verdad espero que disfruten mucho la ponencia y nos vemos más tarde para la ronda de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, Ari. Pues iniciar justo con un agradecimiento a NIM Institute, en particular a la maestra Ari Cisneros, que pues ya somos muy amigas y así, y tenemos grandes colaboraciones. Creo que hemos estado juntas en este crecimiento y pues bueno, ahora con este tema, también el instituto siempre innovando en los abordajes del paciente que vive con enfermedad renal, ¿no? Entonces, justo por eso nos pareció muy pertinente desarrollar este tema a manera de propuesta, porque ya van a ver nuestras conclusiones, en cuanto a la aplicabilidad de la dieta de la milpa en pacientes que viven con enfermedad renal. Entonces, como parte de nuestra charla, tendremos estos contenidos. Primero hablaremos de, en general, qué es un patrón de alimentación, para posteriormente aterrizarlo en la dieta de la milpa. Especificaremos qué es y a qué se refiere la dieta de la milpa, desde sistemas de agrocultivo hasta, obviamente, la parte nutrimental, que es lo que nos interesa. Y ya puntualmente, qué posibilidades hay de aplicar este patrón de alimentación en nuestros pacientes que viven con la enfermedad renal. Lo que hice fue tomar como referencia las guías Kadoki, ¿no? Entonces, como van a ver, se puede atender perfectamente con este patrón, obviamente haciendo algunas adecuaciones y algunas particularidades. Terminaremos obviamente con nuestras conclusiones y una invitación que espero sea de su interés. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Nuestra primera parte, como les decía, es finalmente el desarrollo de un patrón de alimentación. ¿Y cómo es que empezamos a desarrollar estas dietas, estos perfiles nutricionales? Pues siempre tenemos como el método científico, literalmente, ¿no? Entonces, tenemos una observación y entonces, por ejemplo, yo veo que a mis pacientes que viven en cierta región del Mediterráneo les va muy bien con, o por ejemplo, tienen menor mortalidad cardiovascular, ¿no? Entonces empezamos a estudiar qué es lo que se puede modular como molécula y aquí entonces como ejemplo les pongo el ácido oleico, ¿no? Como pueden ver, el ácido oleico, ahorita lo aterrizamos, pero ustedes ya lo conocen, es finalmente el bioactivo más importante del aceite de oliva y lo vamos a tropicalizar al aguacate porque es exactamente la misma molécula, ¿no? ¿Qué me gustaría resaltar? Que siempre, siempre tenemos que estudiar, no obstante estemos en un patrón de alimentación, tenemos que estudiar las propiedades químicas de las moléculas con las que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el ácido oleico es un ácido graso de cadena larga, tiene 18 carbonos, es un ácido graso monoinsaturado, que es importante esto porque a pesar de que esta imagen está plana, ustedes saben que cada insaturación va doblando a nuestra molécula. Y entonces eso hace que encaje en mayor o en menor medida con ciertos receptores.
Y siempre nos vamos con la finta de que los omegas 3 y el aceite de oliva, no, el ácido oleico de hecho es un omega 9. Si recuerdan de nuestras clases de química orgánica, empezamos la nomenclatura omega a partir del último carbono y lo contamos en donde está la primera insaturación. En este caso solamente tenemos una, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tenemos este ácido que es un omega 9. La importancia es en dónde está la insaturación y entonces cómo se dobla, ¿no? Hacemos nuestros estudios y entonces lo vamos escalando a una práctica mucho más clínica. ¿Qué tenemos en términos de clínica? Ya no trabajamos con la molécula, sino ahora tal vez lo pasamos a un alimento funcional, ¿no? ¿Con base en qué lo pasamos a un alimento funcional? En que esta molécula sí está encajando y modulando específicamente rutas metabólicas en lo particular que nos van a dar como resultado los beneficios en nuestros pacientes. Aquí solamente les pongo como ejemplo modulación de metabolismo de hidratos de carbono, ¿no? Particularmente glucosa. Vean cómo el ácido oleico se pega a distintos tipos de receptores y pues finalmente nos modula la captación de glucosa y esto hace que incida clínicamente en la resistencia a la insulina. Pero les decía, tal vez me sale muy caro darle el ácido oleico como tal, y más bien entonces busco perfilarlo ahora hacia un nutracéutico o un alimento funcional. En este caso, pues obviamente lo que consideramos sería dar no ya el ácido graso aislado, sino a lo mejor lo podemos incluir en dosis terapéuticas, por así decirlo, como el alimento funcional, en este caso las aceitunas, las olivas, o como uno de sus extractos, es decir, no es un nutracéutico porque esta sí está en matriz alimenticia, pero finalmente como el aceite de oliva, ¿no? De nuevo, a dosis terapéuticas. ¿Por qué menciono las dosis terapéuticas? Porque muchas veces nos vamos con la finta de que encontramos algo benéfico para la salud y entonces queremos consumir más y más y más. Lo que hemos visto en la bioactividad de las moléculas asociadas a alimentos es que hay una hormesis, ¿no? O sea, tenemos un efecto campana en la cual probablemente si incremento mi consumo de aceite de olivo, porque estoy incrementando el ácido graso monoinsaturado, tenga un mejor efecto, pero si me paso de dosis, este efecto se va a ver disminuido. Entonces, estos alimentos funcionales, finalmente el objetivo va a ser integrarlos a una dieta, ¿no? Me gusta esta esquema de la dieta mediterránea, que es donde tradicionalmente tenemos el aceite de oliva, porque si se fijan, no son solamente los alimentos y además de todo, el aceite de oliva está hasta acá, o sea, ni siquiera es la base de la alimentación porque como les decía hace ratito, tenemos que consumirlo en dosis pequeñas para obtener estos beneficios. Y adicional a la alimentación, pues por supuesto estamos considerando todo el estilo de vida, ¿no? La actividad física, que la dieta, por ejemplo, no sea excluyente, que nos permita la convivencia. Vamos a ver que un patrón de alimentación, particularmente la dieta de la milpa, está sujeto a la estacionalidad. Entonces, justo esta rotación de frutas, de verduras, de productos alimentarios, a medida que van pasando las estaciones del año, también es la que nos va a conferir beneficios, ¿no? Y muy importante, tal vez no lo vemos en nuestra práctica clínica diaria o tal vez no le damos la suficiente importancia, pero los patrones de alimentación en realidad promueven la sustentabilidad, ¿no? Y lo que buscan es que estén conformados de alimentos en la medida de lo posible lo más locales, porque uno, por la frescura, lo cual nos va a dar mayor bioactividad, y dos, pues precisamente por la parte de la economía y por la parte de la contaminación. Entonces, un patrón de alimentación considera diferentes dimensiones, ¿no? Como les decía, precisamente considera lo que conocemos tradicionalmente como dieta, es decir, el conjunto de alimentos y platillos consumidos a lo largo de un día, pero considera que esta dieta se va a ir moviendo de región en región. Hace ratito platicaba con Ari, es que podemos tener dieta de la milpa y va a ser diferente y va a tener diferente sazón y va a saber diferente si es de aquí de la Ciudad de México, en donde estoy yo, a la de Guadalajara, ¿no? En donde está ella. Vamos a ir rotando, como les decía, en términos de temporalidad. Obviamente los patrones de alimentación van a ser accesibles en términos de costos,
Por supuesto, un patrón de alimentación va ligado a la cultura. Entonces, en esto se ven involucrado tanto las creencias como la herencia, ¿no? Las tradiciones son estos, digamos, estas prácticas que se pasan de una generación a otra de forma no escrita. Y obviamente la alimentación es una de ellas, ¿no? Y las creencias también son de suma importancia porque, no sé, un ejemplo de la antigüedad, durante la conquista se perdió muchísimo el consumo de amaranto. ¿Por qué se perdió el consumo de amaranto? Porque tradicionalmente los pueblos mexicanos, los pueblos mesoamericanos, utilizaban este pseudocereal para hacer figuras de los dioses, ¿no? Y entonces cuando llega la conquista y llega solamente el monoteísmo, se prohíben no por el alimento en sí, sino digamos, forzar esta parte de la religiosidad a través de una forma de control, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto puede influir en lo que se va transmitiendo de una generación a otra de esta forma de creencias. Y por último, van a influir también los métodos de cocción y los métodos de cocción pueden influir tanto para una mayor como para una menor bioactividad. Y eso es lo que también me gustaría que nos lleváramos como parte de nuestros post-its, de nuestras perlas de sabiduría al final de la plática, porque con las técnicas de cocción podemos modular muchísimas de las cosas que tal vez pongan en duda la aplicabilidad de la dieta de la milpa. ¿Cómo sabemos que en realidad lo que buscamos es la integración de un patrón de alimentación y no nada más alimentos aislados como anteriormente lo hacíamos? Y yo, además de todo, les he presentado artículos al respecto, ¿no? Que tenemos con nuestros alimentos y nuestros nutrimentos, perdón, bioactivos aislados. Tenemos este estudio, ya es un estudio viejito de hace 10 años, es un subestudio derivado de la Corte de las Enfermeras. En este estudio lo que analizaron fue el apego a un patrón de dieta mediterráneo y la longitud de telómeros, ¿no? Como medida de longevidad, obviamente, a nivel celular. Y lo que ellos concluyen, ahorita les voy a mostrar unas gráficas, es que la dieta mediterránea evidentemente se asocia positivamente a la longitud de los telómeros, pero se asocia cuando es una dieta completa, es decir, cuando es un patrón de alimentación. Vean estas gráficas, está un poquito chiquito, pero bueno, lo que aquí viene es el score de la dieta mediterránea. Mientras más chico, quiere decir que es menos apegado, o sea, hace un patrón menos similar al mediterráneo. Más grande quiere decir que la dieta es más parecida, la dieta del paciente, del consumidor, es más parecida a la mediterránea. Y vean cómo a medida que vamos teniendo un incremento, pues asimismo va creciendo la longitud de los telómeros de forma significativa. Ahora, pues esto pues seguramente ya se veía venir, ¿no? Y más, más si ya hicimos este estudio hace 10 años y tenemos la información, pero muchas veces no entramos en el detalle de los resultados. Lo que hicieron también fue esta tabla y entonces separaron los componentes de la dieta mediterránea. Entonces, por ejemplo, cuartilaron el consumo de vegetales, ¿no? También dividieron por cuartiles el consumo de frutas, dividieron por cuartiles el consumo de cereales integrales, dividieron por cuartiles el consumo de pescado, pues por esta parte de los omegas 3. Y lo que me gustaría que vieran es que ninguno de estos tiene una asociación estadísticamente significativa. Entonces, solamente hay una relevancia en términos de longitud de telómeros, es decir, en efectividad y de salud, de longevidad, cuando la dieta se contempla como un todo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los bioactivos van a ser sinergias, ¿no? Entonces, probablemente si yo saco solamente a los vegetales, no está haciendo sinergia con los omegas 3 y esto no me está dando como resultado la parte de la longitud de telómeros que teníamos. Entonces, esto considerémoslo a la hora de implementar justo nuestros patrones de alimentación. Tenemos la dieta mediterránea como el patrón de referencia de salud cardiovascular. ¿Cuál es el problema de la dieta mediterránea? Que en realidad no en todas las regiones del mundo aplica, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, la propuesta de la Secretaría de Salud desde hace unos años es precisamente implementar esta parte de la dieta de la milpa. Ahorita vamos a ver un poquito con mayor detalle, ¿no? ¿Qué aspectos resaltamos de la dieta de la milpa? Lo principal es lo que nos enseñaron desde la primaria, que son estos 4 alimentos: maíz, frijol, calabaza y chile. Ahora,
vamos a entrar a detalle después, pero lo que me gustaría que vieran aquí es que no es solo un tipo de maíz, si pueden ver, tenemos diferentes colores, no es solo un tipo de frijol, a pesar de que la mayor de las investigaciones la tenemos con el frijol negro, por ejemplo, pero también tenemos frijol morado, en la cual también tenemos diferentes bioactivos. No es solamente un tipo de calabaza y una parte de la calabaza, como pueden ver, tenemos el fruto, tenemos las flores, tenemos las semillas, y otra vez, tampoco es solo un tipo de chile. Ya saben que dependiendo de los colores, vamos a tener diferentes bioactivos que finalmente van a contribuir a los beneficios que vemos con este tipo de dieta, ¿no? Y ahora, esto es solamente digámoslo, el centro, el corazón de la dieta de la milpa. En realidad, esto va complementado con otros productos, como lo es el cacao, obviamente, el aguacate como fuente de ácidos grasos, el nopal, vainilla. Ahora hay muchísimas investigaciones con los receptores vainilloides que también tienen que ver con, por ejemplo, incluso manejo del dolor, ¿no? El jitomate, shi, por ejemplo, significa rojo, ¿no? Entonces, pues también es endémico no endémico, sino originario de Mesoamérica, particularmente de México, quelites, espirulina. Entonces, vean cómo en realidad todo se va, a pesar de que tenemos 4 alimentos principales, se va enriqueciendo y esto es lo que va conformando verdaderamente el patrón de alimentación, ¿no? La propuesta básica de la Secretaría de Salud es este flyer de la dieta de la milpa. Les decía que están los 4 fantásticos, frijol, maíz, calabaza y chile, pero también es importante resaltar, para que no nos vayamos con la finta, de que la dieta de la milpa es una dieta vegetariana o es una dieta vegana. Si nos vamos a mayor detalle, pues incluso aquí se incluyen alimentos de origen animal, ¿no? Se incluyen aves de corral, particularmente de traspatio, se incluye conejos, obviamente se incluye el consumo de insectos, particularmente los chapulines, pero también, por ejemplo, los escamoles, ¿no? Que eran consumidos como fuente energética por los mesoamericanos. E incluso tenemos las bebidas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que tenemos la taza, la jarra del bien comer, del buen beber, que es agua y todo lo demás es a partir de cero o en pequeñas cantidades, ¿no? Aquí tenemos recomendaciones incluso de bebidas tradicionales fermentadas porque no nos vamos a meter a este detalle, pero pues ustedes saben que el fermento modula la microbiota y la modulación de la microbiota finalmente nos va a traer beneficios en el aspecto metabólico y sabemos que el paciente que vive con enfermedad renal, la modulación de la microbiota le va a disminuir el perfil urémico. Y esto no pega solamente en la sintomatología, sino en la progresión de la propia enfermedad renal. ¿Sale? Ok, entonces, a manera de generalidades agrohistóricas, me gusta mencionar esta parte porque en realidad tiene una razón de ser, ¿no? En términos incluso de naturaleza. La milpa, de hecho, es reconocida a nivel mundial como uno de los sistemas de agrocultivo más eficientes. De entrada, porque es un policultivo, no un monocultivo como tradicionalmente se hace ya de forma masiva, y los policultivos son mucho más eficientes porque entonces no se está produciendo solamente por temporalidad, sino que a lo largo de todo el año tenemos productos, ¿no? Dos, en los policultivos, justo ese es el chiste, hacer sinergias y entonces un cultivo o una planta va a ayudar a la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a ponemos la milpa, la vara en donde crece el maíz, como pueden ver, le sirve como enredadera a la planta del frijol para que desarrolle sus vainas, ¿no? Entonces tenemos una primer sinergia. El frijol, por ejemplo, las bacterias que se asocian a él son bacterias que fijan el nitrógeno en el subsuelo. Entonces lo fertilizan y hacen que el maíz entonces tenga un perfil de aminograma, un perfil de aminoácidos mucho más efectivo. Por ejemplo, hace que el maíz sea rico en leucina. Recuerden que la leucina es un precursor del hidroximetilbutirato, que finalmente nos va a servir o va a favorecer la síntesis de masa muscular, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la calabaza que crece en la parte baja, pero la calabaza, como pueden ver, tiene hojas más grandes. Entonces, estas hojas más grandes, junto con las flores, cubren
el suelo en donde están creciendo las otras plantas y lo mantienen húmedo. Entonces, pues bueno, van a favorecer el propio crecimiento y el reciclaje del agua. Y luego en la periferia tenemos a los plantíos de chiles. ¿Por qué tenemos esto? Porque esto sirve como protección de la milpa como conjunto contra las plagas, no nada más las plagas de microorganismos, sino incluso, por ejemplo, de roedores o de pájaros o de animales un poco mayores, ¿no? Entonces, vean cómo es un sistema pues altamente efectivo y en términos de sustentabilidad, pues la milpa está destinada a ser un cultivo de traspatio, ¿no? Entonces, cada familia puede ser o en su momento tuvo su milpa para su alimentación, su canasta básica, vamos a decirlo así. Ahora, ya perfilándonos a aspectos mucho más centrados a la práctica clínica de la nutrición, la dieta de la milpa, pues por supuesto, puede tener una adecuación energética, ¿no? Porque esto nos corresponde a nosotros. Y no importa si le voy a mandar 1400, 1800, 2500 kilocalorías, no va a importar si son a partir de un perfil mediterráneo, a partir de un perfil DASH, a partir de un patrón milpa. Esto pues es individualizable por el nutriólogo, ¿no? La dieta de la milpa cumple de forma genérica con ser una dieta de distribución normal, tiene entre un 45 y 50% de hidratos de carbono, apegándose a las recomendaciones de que el menos del 10% sean hidratos de carbono simples. Como pueden ver, también tiene una adecuada distribución de grasas, obedeciendo de nuevo a que la menor proporción son ácidos grasos saturados. En realidad, en la dieta de la milpa no hay ácidos grasos trans porque no tenemos grasas hidrogenadas, el 20% son los monoinsaturados y el resto, estos aquí es poliinsaturados, perdón, el resto, que sería 10%, son los poliinsaturados. Cumple con los requerimientos básicos de la proteína. Estamos hablando de un paciente adulto sin incremento o necesidad de crecimiento, más o menos entre 0,8 y 1 gramo por kilogramo, pero ojo, esto también lo podemos modificar en nuestros pacientes con una enfermedad renal, tanto para arriba como para abajo, porque pues obviamente este es el cálculo nutrimental que hacemos, ¿no? ¿Qué nos importa en términos de dieta de la milpa? Que lo platicaremos más adelante, que la proteína es más bien basada en plantas, ¿no? Hay una mayor proporción de proteína vegetal y sabemos que esto, en términos de enfermedad renal, favorece la menor producción de toxinas urémicas y esto, pues bueno, es benéfico para el paciente en lo general, ¿no? Y sin quitarle esta importancia de que además de que sí incluimos alimentos de origen animal, aunque solamente fuese proteína vegetal, recuerden que estamos teniendo la combinación del cereal, maíz, con la leguminosa frijol, y entonces se está contrarrestando estos aminoácidos limitantes que tienen. Entonces, al final tenemos una proteína de buena calidad. Y obviamente se cumplen con los requerimientos de fibra. ¿Por qué es importante esto en nuestros pacientes con enfermedad renal? Porque sabemos que, bueno, entre otras cosas, la uremia va a modular el peristaltismo, ¿no? La uremia va a modular la microbiota y entonces sabemos que la fibra es un probiótico que puede regresarnos a una microbiota mucho más benéfica, finalmente para todo el perfil metabólico de nuestros pacientes. Ahora sí, ¿qué aplicaciones o qué aplicabilidad, lo pongo como una propuesta, tiene la dieta de la milpa en la enfermedad renal crónica, atendiendo las sugerencias de las últimas guías de Kadoki? Recuerden que las guías Kadoki tienen esencialmente 6 dimensiones: la evaluación del estado de nutrición, que no la vamos a tocar en esta plática; la terapia médica nutricia, que solamente voy a hacer un énfasis ahí; la parte del cálculo del requerimiento energético y proteico; suplementación, que de hecho ya tuvimos un webinar en su momento, y pues obviamente un patrón dietario no atiende las necesidades de suplementación, pero sí aquellas de micronutrimentos y de electrolitos. Entonces, con lo que primero que quisiera recordarles es que dentro de la terapia médico-nutricional se destaca nuestra importancia como profesionales de la nutrición, ¿no? Ya sea en el manejo terapéutico del día a día, en la prescripción y en el monitoreo y la evaluación de los resultados. Entonces, un profesional
en la medida de lo posible, un nutriólogo o alguien que se haya certificado o se haya especializado en la práctica de nutrición renal debe de ser encargado de, pues precisamente la alimentación del paciente. Obviamente trabajando en un equipo multidisciplinario, pero es sí o sí el nutriólogo quien se encarga de la prescripción alimentaria. Ahora, en cuanto a prescripción de proteína, de energía y de patrón alimentario. En términos de la prescripción proteica, sabemos que en aquellos pacientes prediálisis hay que bajar la carga de proteína, ¿no? Desde 0,6 hasta a lo mejor 0,3 con suplementación con alfacetoanálogos. Si nuestros pacientes viven con diabetes, igual en condiciones prediálisis, la prescripción de proteína es un poco más arriba, de 0,6 a 0,8, incluso a veces llegamos a 1, porque el paciente que vive con diabetes particularmente descontrolada tiene un recambio proteico más acelerado, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría resaltar de esto? Que nosotros podemos hacer el cálculo y si me salen 40 gramos de proteína, esto se lo puedo dar perfectamente a través de la dieta de la milpa, ¿no? Si nos bajamos y nos salen 20 gramos por proteína, también se lo puedo dar a través de los aminoácidos que nos está proveyendo la milpa. En el otro sentido, pacientes que ya viven en una terapia de sustitución y por lo tanto tienen un incremento en el requerimiento proteico, si me dan, no sé, 60 gramos de proteína, 80 gramos de proteína, lo que ustedes quieran, finalmente se va a poder prescribir a través de la alimentación y de los equivalentes. Solamente piensen en los equivalentes que le están dando de cereal y de leguminosa y con eso podríamos perfectamente cubrir el requerimiento proteico de los pacientes que viven con enfermedad renal en cualquiera de sus estadios, ¿sale? En cuanto a aspectos energéticos, pues bueno, ya sabemos que siempre nos vamos a kilocalorías arriba, dependiendo también de la condición del paciente, entre 25 y 35, si el paciente está en depresión, pues nos iremos más arriba, pero bueno, esto es independiente del patrón de alimentación, ¿no? Lo que sí me gustaría mencionar es la parte de la proteína del tipo de proteína. Las guías Kadoki mencionan que hay evidencia insuficiente para recomendar algún tipo de proteína en particular, animal versus vegetal. Sin embargo, ahorita les voy a enseñar algunos otros estudios que salieron después de las guías Kadoki, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué es importante considerar al momento de la proteína animal o vegetal? Que obviamente el aporte de fósforo que vamos a tener, ahorita lo vemos en otra diapositiva, el aporte de calcio que podemos lograr con la dieta de la milpa y finalmente el perfil urémico y de acidosis que van a tener nuestros pacientes, ¿sale? Em, en cuanto a patrón de alimentación, ¿qué podemos mencionar en las guías Kadoki? Justo lo que recomiendan es un patrón de alimentación mediterráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que se conoce y con el que hay evidencia suficiente para generar, digamos, esta recomendación. Ahora, nosotros, después les voy a presentar, se está desarrollando un estudio de comparación entre dieta de la milpa y dieta mediterránea y tenemos resultados, la verdad, en cuestiones de outcomes cardiovasculares bastante interesantes, ¿no? Y bueno, obviamente la inclusión de verduras y frutas por esta parte de la carga ácida que les mencionaba anteriormente. Entonces, esto es lo que dice las guías Kadoki. ¿Cómo aplican ya en la práctica clínica normal o cuál es la evidencia? Les mencionaba hace ratito que existen estudios posteriores a las guías en las cuales dicen que las dietas basadas en plantas, como lo es el patrón de la milpa e incluso el patrón mediterráneo, obviamente, tienen resultados bastante alentadores para los pacientes que viven con enfermedad renal. Hablábamos del incremento en el consumo de fibra, lo cual va a modular la microbiota y la disminución de las toxinas urémicas que ya habíamos mencionado, ¿no? Recuerden que el fósforo que viene de las fuentes de proteína animal tiene mayor biodisponibilidad versus el de los vegetales, porque los vegetales como tienen la fibra, pues tienen, por ejemplo, fitatos, etcétera, que quelan al propio fósforo y disminuyen su absorción. Entonces, de hecho, una dieta alta en proteína vegetal, pues disminuye la probabilidad de que el paciente desarrolle hiperfosfatemia. Y eso ya sabemos que es benéfico en términos de riesgo cardiovascular.
El perfil de aminograma que tiene las dietas basadas en plantas es mucho menos de aminoácidos aromáticos y de residuos de sulfidrilos. Estos dos, de forma genérica, lo que sueltan son hidrogeniones, ¿no? Y los hidrogeniones precisamente acidifican el metabolismo de nuestro paciente. ¿Y por qué es importante esto? Porque la acidosis metabólica, ustedes saben que va a traer sus complicaciones, pero en términos de progresión de la enfermedad renal, la acidificación, particularmente a nivel de túbulos renales, progresa mucho más rápidamente la enfermedad, ¿no? Disminuye justamente por esto la hiperfiltración glomerular y por lo tanto la proteinuria. Entonces nuestro paciente también se desnutre menos y progresa menos en la enfermedad renal y aumenta el incrementa el consumo de magnesio, lo cual junto con la disminución en la hiperfosfatemia va a disminuir o va a contribuir a una disminución o a una menor calcificación vascular. ¿A qué se traduce esto en parte clínica? A que progrese nuevamente menos la enfermedad renal si estamos en prediálisis y dos, a que haya una menor calcificación a nivel vascular periférico general, ¿no? Entonces, esto disminuye el riesgo propiamente cardiovascular y de eventos cerebrovasculares, trombótico de nuestros pacientes. Em, este mismo estudio, de hecho, lo que demostró, por ejemplo, es la incidencia de enfermedad renal dividiendo por la ingesta total de proteína y dividiendo por el tipo de proteína. Entonces, vean cómo en proteína total y en proteína animal, dividiendo, ajustando por diferentes modelos, pero dividiendo en terciles no tiene una diferencia estadísticamente significativa, pero sí cuando se estudia por la cantidad de proteína vegetal, sí se tiene una disminución estadísticamente significativa y me gustaría que vieran esto. Por ejemplo, en el último modelo, el modelo 5 que ajusta por muchas variables, por ejemplo, el género, otras comorbilidades presentes, etcétera. Vean cómo los pacientes que tienen una mayor carga de proteína vegetal tienen un OR de 0.28. O sea, esto quiere decir que disminuyó el riesgo en 72% de que haya desarrollo de la enfermedad renal. Entonces, la verdad es que sí es interesante que la dieta basada en planta, que la proteína sea vegetal, nos da una mucho mayor ventaja, ¿no? Siguiente aspecto, los micronutrimentos. ¿Qué micronutrimentos nos importan en nuestros pacientes con enfermedad renal? Sabemos que el ácido fólico y esencialmente la vitamina C. La dieta de la milpa, por ejemplo, es rica en minerales. ¿Por qué? Pues porque finalmente es una dieta basada en plantas, ¿no? Tenemos una gran cantidad de antioxidantes y, por ejemplo, ácido fólico en todas las hojas verdes que metemos, por ejemplo, todos los quelites. Ustedes saben que ácido fólico viene de folios, ¿no? Que es hoja en latín. Entonces, todas las hojas verdes van a contener ácido fólico, están contenidas en la dieta de la milpa, ¿no? Y la vitamina C, por ejemplo, está contenido en alimentos como el chilacayote, los colorines, el huitlacoche, el epazote, que se utiliza también en gran medida para condimentar, el tomate, todas las frutas. Entonces, vean cómo sí estamos cumpliendo esta parte de los micronutrientes, ¿no? Carga ácida y electrolitos, que también es uno de nuestros mayores problemas y miedos en nuestros pacientes con enfermedad renal. Ya dijimos hace ratito lo de la carga ácida y el perfil de aminoácidos, ¿no? En la dieta de la milpa. El calcio que se les va a nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a cubrir este requerimiento y cómo es que la dieta de la milpa abona a ellos y, por ejemplo, no considera lácteos? Considera lácteos, pero, por ejemplo, el requesón, ¿no? En realidad no considera como tal leche de vaca. Sin embargo, ya sabemos que el maíz tradicionalmente se nixtamaliza. Se nixtamaliza quiere decir que se pasa por calcio o por una solución de hidróxido de calcio
para romper el pericarpio, o sea, que sea más fácil que se rompa la cascarita. Esto hace una proteína, uno, más digerible y por lo tanto más absorbible, y dos, pues obviamente lo enriquece el calcio, ¿no? Entonces, importante, si vamos a prescribir tortilla, por ejemplo, o consumo de maíz, no sé, en tlacoyos, en gorditas, en lo que quieran como preparación de la dieta de la milpa, sí asegurarnos de que la harina fue, o el tratamiento que se le dio a la harina fue nixtamalizada, ¿no? Para asegurar esta parte del calcio. Y el calcio también justo puede actuar como un buffer para contrarrestar esta carga ácida que en su momento podría ser relevante en nuestros pacientes. El fósforo, que vivimos traumado con ellos, hace ratito mencionamos, la hiperfosfatemia es mucho más probable mientras más sea la proteína animal que estemos metiendo, ¿no? Entonces, si nos vamos por esta parte de milpa basada en planta, pues vamos a disminuir la carga de fósforo en términos de absorción, ¿no? Y el potasio. Saben que tradicionalmente o las viejas escuelas restringían muchísimo el consumo de verdura, fruta, en general alimentos vegetales, precisamente por el aporte de potasio que tenemos, ¿no? Se ha visto que en las etapas tempranas, vamos a decir etapa uno y 2, incluso 3, ¿no? El potasio en realidad todavía no se desnivela, todavía el riñón no está lo suficientemente dañado como para no poder excretar el potasio, y de hecho un mayor consumo de potasio, mayor a 2.000 miligramos por día, ayuda a mantener una presión arterial no elevada. Y esta presión arterial no elevada va a hacer que no progrese tan fácilmente la enfermedad renal, ¿no? Las guías Kadoki lo que recomiendan es en pacientes en estadios 3 a 5 o aquellos que ya se trasplantaron, eh, solamente si están en hipercalemia, considerar la restricción de potasio. Ahora, uno de los abordajes que manejamos al inicio de la plática es, en vez de restringir, por ejemplo, la calabaza y la flor de calabaza, etcétera, obviamente son altas en potasio, ¿no? Pero lo que podemos hacer es más bien emplear las técnicas de cocción. Recuerden que lo que le recomendamos a los pacientes, por ejemplo, es, ok, vamos a hacer quesadilla de requesón y flor de calabaza. Entonces, la flor de calabaza se va a dejar remojando una noche antes, se tira esa agua porque ahí se está disolviendo el potasio, entonces disminuimos la carga y pues, la flor de calabaza puede incluso pues, hacer una doble cocción, ¿no? Entonces, de esta forma estamos disminuyendo nuevamente el aporte de potasio y ojo, otra vez, solamente en nuestros pacientes que tienen hipercalemia, no en todos. Si el paciente no tiene hipercalemia, entonces no hay una necesidad en realidad de restringir los alimentos ricos en este mineral, ¿no? Y brevemente, por último, y a considerar, todo lo que vimos fue el abordaje nutrimental, ¿no? El abordaje nutrimental típico, que es lo que tenemos en cuanto a evidencia de las guías Kadoki, que son las más nuevas que tenemos. Pero quiero dejar sobre la mesa el perfil fitoquímico que también aporta la dieta de la milpa, ¿no? La dieta mediterránea no tiene esta efectividad que tiene en términos de protección cardiovascular, no es solamente porque sea cierto aporte de hidratos de carbono, cierto aporte de lípidos, no, es por el perfil bioactivo que tiene, ¿no? Y entonces aquí les ponemos un comparativo entre los alimentos que son ricos en estos bioactivos en la dieta mediterránea y cómo los tenemos también en la dieta de la milpa. Por ejemplo, polifenoles, resveratrol en el vino, podemos alcanzarlo con la epicatequina del cacao, ¿no? Ácidos grasos monoinsaturados, particularmente el oleico, que fue el que empezamos revisando. En la dieta mediterránea, pues obviamente lo tenemos en el aceite de oliva. En la dieta de la milpa, lo que tenemos es el aguacate, que su principal ácido graso, pues es el oleico, ¿no? Los omegas 3 que en la dieta mediterránea se obtienen a través del pescado, por eso meten tanto salmón. Aquí se obtienen a través de las pepitas, de la chía, porque, a ver, aquí en México nunca ha habido salmón, ¿no? En México no tenemos pescados de aguas frías, entonces, ¿de dónde? Es de donde los mesoamericanos obtenían sus omegas 3, especialmente de las semillas de calabaza.
Otros fitoquímicos, como las antocianinas, en la dieta del Mediterránea se obtienen de las moras y aquí los obtenemos de los diferentes tipos de, por ejemplo, de maíz y de frijol, ¿no? Entonces, ustedes en su momento creo que les he compartido algunos estudios que tenemos con maíz morado, maíz azul, obviamente, el frijol rojo, que también nos van a dar otros diferentes al maíz y frijol blanco, al negro, etcétera, ¿no? Y por último, quise poner esta parte de los almidones resistentes y fibras porque sabemos que la microbiota es una parte de suma importancia en el paciente que vive con enfermedad renal. Entonces, en la dieta mediterránea se obtiene a través de la fibra, de los cereales integrales como el trigo y la cebada, y aquí lo obtenemos en gran medida del maíz porque justamente lo consumimos con todo y pericarpio, pues bueno, vamos y nos compramos los elotes, ¿no? O sea, saliendo en los paseos lo consumimos con todo y el pericarpio. Los frijoles, por ejemplo, que también tienen la cáscara y ellos mismos tienen estos almidones resistentes. Y de forma muy importante, el nopal. El nopal es, la baba del nopal, pues finalmente es una fibra soluble que nos ayuda a toda la modulación de la microbiota, ¿no? Entonces, les presento esta parte nada más a considerar de los bioactivos que tenemos como parte de los alimentos funcionales dentro de la dieta de la milpa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maíz y sus bioactivos se ha demostrado que modulan, por ejemplo, el metabolismo de hidratos de carbono, también el metabolismo lipídico, inciden en el pardeamiento de la grasa. ¿Por qué? Porque finalmente favorecen la biogénesis mitocondrial. Lo mismo lo hace el cacao. Ustedes saben que tenemos múltiples estudios al respecto. El chile, por ejemplo, que no tocamos tantísimo ese tema, pero el chile, por ejemplo, es un súper potenciador del sistema inmunológico. El chile, por ejemplo, se trata en aspectos inflamatorios, induce, por supuesto, el pardeamiento de la grasa parda y de la grasa blanca, perdón, y induce la termogénesis, ¿no? El consumo constante de chile induce, por ejemplo, la presencia de proteínas desacopladoras. Y también se está viendo, como les decía, como terapia antidolor porque se pega a los nociceptores. Frijoles, particularmente hay estudios con el frijol negro y la presencia de antocianinas y pues en gran medida el nopal, ¿no? Por ejemplo, el nopal y sus bioactivos tienen participación con las ocludinas, que las ocludinas son parte de estas proteínas de las tight junctions, de los que hay entre una célula epitelial y otra, y entonces esto mantiene una adecuada permeabilidad en el intestino al hacerlo selectivo, ¿no? Al no dejar pasar todas estas cosas y entonces disminuye la posibilidad de endotoxemia, justamente como aquí se menciona, ¿no? Entonces, para que veamos que, pues finalmente los alimentos ricos de nuestro país tienen una gran bioactividad y entonces podemos sacar provecho de que nos gustan, el paciente se va a pegar más y tenemos estos beneficios metabólicos, ¿no? Entonces, a manera de conclusiones, pues podemos ver que la dieta de la milpa cumple con el perfil nutrimental, es perfectamente adecuable en términos de proteína, en términos de energía, en términos de perfil de lípidos a nuestros pacientes. Tiene una gran cantidad de bioactivos, como lo mencionamos hace ratito, y se pega a la idiosincrasia de nuestros participantes. Esto va a favorecer el apego versus la dieta mediterránea o alguna otra tipo, como les decía, por ejemplo, DASH, que le prescribamos. Si el paciente está adecuado o acostumbrado a lo que le estamos mandando, es mucho más sencillo que se apegue y por lo tanto tenga éxito terapéutico. Y como la dieta de la milpa es lo que propone es un abastecimiento local y temporal, etcétera, pues se abaten costos y es mucho más accesible, ¿no? Y les decía que haciendo las adecuaciones pertinentes puede ser aplicable a nuestros pacientes con enfermedad renal, de tal forma que terminamos con una tropicalización de la dieta mediterránea y las rutas metabólicas, bueno, creo que quedan más que claramente justificadas en términos moleculares, ¿no? Y por último, recordar que la dieta de la milpa también es una dieta adaptable. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada región del país la dieta de la milpa va a ser ligeramente diferente, pero finalmente tiene los mismos alimentos como base y por lo tanto va a tener los mismos bioactivos.
¿vale? Em, ¿Qué es nuestra labor, creo yo, a partir de este conocimiento? Pues generar la evidencia, ¿no? Porque pues la dieta mediterránea llegó a su, no quiero decir popularidad, sí es popularidad, pero por toda la evidencia científica que tiene. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo podemos justificar que la dieta de la milpa, por ejemplo, es recomendable para un paciente con enfermedad renal? Pues generando evidencia, ¿no? Aquí les muestro, hay cero resultados en cuanto a milpa y kidney. Entonces, pues obviamente tenemos que hacer ensayos clínicos y pues justo nuestra idea es iniciar un protocolo de investigación, particularmente pues en estudios multicéntricos, es decir, en la práctica clínica cotidiana. Entonces, si les interesa participar en nuestro protocolo, contáctenos, ahorita les voy a compartir el correo, nos escriben y pues bueno, nos vamos poniendo de acuerdo para generar esta investigación. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña plática y pues bueno, les agradezco mucho la atención. Doctora, realmente yo creo que hablo por muchos, es un placer escucharle. Híjole, Muchas Ari, no me la voy a gracias. creer. Gracias. Fue una excelente ponencia. Creo que siempre los temas así que nos dejan como con esta sensación de ansiedad por saber más y hacer más, ¿no? Entonces, yo muy agradecida. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Por eso es que los invito a todos a compartir por el chat las preguntas que nos quieran compartir. También estaré recibiendo las preguntas que desde la línea o desde la transmisión en Facebook nos hagan llegar y pues les empezaremos a dar lectura. Por aquí en el chat ya estamos recibiendo algunas de las felicitaciones y agradecimiento, doctora. Creo que sí coincidimos muchos. Muchas gracias. Nos encantó la información. Incluso les gustaría participar en el proyecto de investigación que está gestionando, doctora. Ya después, si gusta, le pasamos ahí el dato de nuestros participantes en el webinar. Y bueno, vamos comenzando con la primera pregunta que recibimos desde Facebook. Y es así. En el caso de pacientes que requieren restricción de oxalatos, como son, por ejemplo, PKD o algunos de los pacientes pediátricos, como con mayor frecuencia, los adultos, para aplicar en este caso la dieta de la milpa, ¿qué sugerencias o qué especificaciones considera usted podríamos resaltar o prever? Justo, no, muy buena, excelente pregunta. Creo yo que como lo hacemos en la práctica cotidiana, pues más bien dejar de lado y tal vez sí no incluir alimentos muy ricos en oxalatos y también verificar, como les decía el patrón, creo que, no sé, ustedes no me dejarán mentir, pero es que las recomendaciones siempre son como de elimina el ácido ascórbico, elimina el, ¿no? Entonces es como demasiado puntual. Entonces, lo que tratamos justo de hacer dentro de un perfil o de un tratamiento en perfil de alimentación es, ok, a lo mejor hoy le di alimento o hoy incluí un alimento que tradicionalmente quitaría por ser rico en ácido oxálico, pero ojo, también vean la porción que le están mandando, ¿no? Ejemplo, voy a salirme del ácido oxálico, a lo mejor para que quede más claro, plátano, no le vamos a mandar plátano, siempre es como, no, va a comer plátano porque tiene potasio alto. Bueno, o sea, pero si le estoy mandando un plátano, la mitad del plátano, porque es mi equivalente por eso no se le va a ir el potasio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el chiste va a ser que a lo mejor el resto de los alimentos que puedan modular en potasio, los remoje, los cueza, les dé bla, 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 bla. Y entonces con eso es en realidad el perfil, el patrón de alimentación, ¿no? Es en el día a día qué se va haciendo con el paciente. Entonces, regresando a lo de los oxalatos, pues la recomendación sería sí, tal vez limitar aquellos que sean muy altos en ellos, pero yo definitivamente no sacaría, o sea, no estigmatizaría a ningún alimento de que nunca se puede consumir, ¿no? Muchas gracias, sí. Por acá nos hacen una pregunta más práctica. Nos preguntan si
sobre la chía para que aporte su fibra y omega 3, ¿esta debe ser remojada, hidratada o funciona igual al usarla sin remojar? No, sí, nosotros lo que hacemos justo para que la fibra, el aporte de omega 3 se queda igual, pero sí para que se suelte la fibra soluble, la recomendación es dejarla remojando al menos unas 8 horas, ¿no? Entonces, lo que nosotros les decimos a los pacientes es, si se los metemos, por ejemplo, como parte de un licuado o algo de la mañana, es prepararlo la noche anterior y ya, dejarlo remojando. Muchas gracias. Acá nos hacen una pregunta, lo voy a leer así literal. ¿Cómo se facilitaría el consumo de ácido fólico de los quelites, ya que solo son de temporal? Ah, ok. Es que quelites sí hay a lo largo de todo el año, tal vez hay diferentes quelites, a eso no, nos referimos, pero por ejemplo, no sé, verdolagas, ¿no? Las verdolagas hay a lo largo de, ajá, de todo el año y si no las vamos rotando. Ahora, creo que la otra parte de la pregunta se está mezclando, cuando cuezo los quelites o cuando cuezo en general las hojas, pues obviamente va a disminuir la cantidad de ácido fólico que estemos consumiendo, pero recuerden otra vez que no es solamente la verdolaga con ácido fólico que me estoy comiendo o la espinaca sino que estoy comiendo diferentes cositas que me van sumando al aporte de ácido fólico, ¿no? Y nada más para puntualizar, sí en el paciente con enfermedad renal nos importa el ácido fólico, pero particularmente por la hiperhomocisteinemia, ¿no? Entonces, en general es riesgo cardiovascular. Espero sí haber respondido la inquietud. Sí, totalmente, totalmente. No veo más preguntas. Aprovechen por favor el foro. Cualquier duda, comentario, Que es si bien tenemos válido. algunos platillos para mostrar, A ver, Rocío Ochoa, ajá. pues no, Sí, no sí, tenemos sí. platillos ahorita, pero, pero por ejemplo, Rocío, o sea, imagínate, así como de un tlacoyo relleno de frijol y con nopales arriba, ¿no? Entonces, eso es, y aguacate, o sea, eso es 100% milpa y estás cubriendo todo, ¿no? Entonces, más o menos como de ese perfil. Ah, bueno, y le pones salsa para poner esta parte del chile, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, es la claro. recomendación, Chio? Pues en su momento de, bueno, pues no frías el tlacoyo, pero eso es lo que hacemos de forma genérica, ¿no? Sí, sí, claro. Por acá también Perla F. Obeso nos pregunta, creo que esta es una pregunta sí muy clave, si la dieta sería sin incluir proteína animal. No, sí incluye proteína animal. Déjenme me regreso. Este, mm, es una dieta basada en planta, que es basada en planta que eh, principalmente viene de los vegetales, ¿no? La recomendación, por ejemplo, es que al menos el 50% sea de proteína vegetal, pero si ven aquí incluso la dieta de la milpa, hace ratito, no me acuerdo si les mostraba esto, sí se incluyen productos animales, ¿no? Se incluyen aves, les decía aves de taspatio, conejo, insectos, entonces sí lo podemos incluir. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es el cálculo que te da los gramos de proteína que te da. Nosotros, lo que hacemos es mitad que vengan de vegetales y la otra mitad que sí vengan de los equivalentes de origen animal. Pero puedes hacer un 50-50, un 60-40, ¿no? Dependiendo también de lo que vaya tolerando, por así decirlo, y lo que le vaya gustando al paciente. Muchas gracias, doctora. Mediante Facebook, Vero Mancilla nos pregunta, ¿el aguacate lo puede consumir un paciente con enfermedad renal crónica? Sí la puede consumir, porque yo sé que nos preocupa el potasio, nos preocupa pero otra vez, ¿cuánto es la cantidad que le vamos a dar, ¿no? Y cuál es el costo-beneficio. Entonces vamos a ser así como muy fatalistas. Entonces ya le estoy dando así todo mi aporte de potasio en el aguacate. Bueno, entonces todo el resto de la dieta hago que sea baja en potasio, ¿no? Y con las técnicas de cocción, etcétera, que veíamos hace ratito.
Y sí es importante, ¿sabes qué? Se me hace muy importante esta pregunta, más allá de que sea aguacate, porque los pacientes, y ustedes lo saben, los pacientes que viven con enfermedad renal viven deprimidísimos de que no sé por qué les decimos que no pueden comer nada. Y en realidad sí, justo el punto es hacer como las adecuaciones pertinentes, ¿no? Y además se nos desnutren muchísimo en este abordaje de dietas tan restrictivas. Entonces, pues, por eso sería importante, ¿no? Claro que sí, 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 sí. O sea, como dicen, todo cabe en una cajita sabiéndolo acomodar. En este caso, todo cabe en una dieta sabiéndolo ajustar. Exacto. Por acá también, por vía Facebook, nos preguntan si usted conoce cuál es la recomendación en dosis de omega 3 para pacientes en estadio prediálisis. Como dosis, solo es para si además hay hipertrigliceridemia, ¿no? O sea, no es para protección renal, sino para la atención de hipertrigliceridemia y la recomendación es entre 2 y 4 gramos de omega 3. Este, Nosotros los damos cuando hay hipertrigliceridemia, damos 3 gramos y la verdad les va muy bien a los pacientes. Y aquí sí tengo que ser súper honesta, con la dieta solita no se alcanza esa dosis tan alta, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer una dieta alta en la medida de lo posible en omegas, pero ahí sí tendríamos que irnos hacia la suplementación que mencionan las guías, ¿no? Muchas gracias, doctora. También relacionado a la posible suplementación, Cristina J. nos pregunta que si en el caso de que un paciente presente hipocalcemia, la dieta de la milpa podría cubrir los requerimientos de calcio o sería necesario suplementar o agregar un suplemento en general para poder mejorar ese valor. La idea sería como cubrir la IDR con el calcio, pero sí suplementar. O sea, es que en estos pacientes justo el requerimiento como está aumentado, la verdad es que no se alcanzaría solamente con la dieta, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están en 7 de calcio, pues nosotros les damos como tabletas o sea, 500, 1000 y 500, o sea, no lo alcanzamos con la dieta, la verdad, ¿no? Ahora, una vez que el paciente ya está en normocalcemia, sí se mantiene con la dieta, ¿no? La idea es quitar el suplemento, justo. Genial. Y creo que con esta vamos a cerrar, doctora. Uh -huh. Nos dice, ¿y qué pasa con el fósforo? Nos dice Marta Alvarado, ya que, por ejemplo, la ajonjolí lo contiene en gran cantidad. Que es justo lo que decíamos hace ratito, ¿no? El fósforo vegetal es menos biodisponible. En general, por ejemplo, todas las semillas tienen una gran cantidad de fósforo, ¿no? Sin embargo, es menos biodisponible que el fósforo animal. Ahora, ahí también las técnicas de cocción, por ejemplo, nos ayudan a solubilizar un poco más de fósforo y nuevamente hay que cuidar el fósforo en el paciente que ya está hiperfosfatémico, ¿no? O sea, siempre hay que no ser excesivos, pero en realidad en quien vamos a hacer restricciones, por así decirlo, o adecuaciones, es en el que ya está en hiperfosfatemia. Y también hay que ver, es que nos vamos a clavar mucho en esto, pero es que si está hiperfosfatémico, por ejemplo, porque ya está hiperparatiroideo, pues no, o sea, le den la dieta que le den, las restricciones normalmente no lo vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, también considerar eso, ¿no? O sea, ¿en qué condición de hiperfosfatemia está mi paciente para ver si vale la pena sacrificar la dieta y no apoyarnos en otro, o sea, pues en fármacos, ¿no? Y sí, definitivamente. Pues creo que nada más nos queda agradecerle, realmente agradecerle esta importante ponencia. Creo que nos abre un panorama muy grande, nos rompe muchos paradigmas, nos propone a la acción. Entonces, yo estoy muy agradecida con usted. Creo que coincidimos aquí todos los participantes en la información que nos ha brindado y pues gracias por el excelente tema, doctora.